Hacia finales del siglo XVI, Europa había ingresado en una fase de desarrollo. Sus comerciantes, dirigentes políticos, artesanos y agricultores la habían convertido en una potencia económica y militar dedicada a la conquista de nuevos territorios. Es la época de los grandes descubrimientos, la época en que Europa se está ensanchando, es la época en que Europa ha llegado a un grado de desarrollo en la cual necesita salir de un encerramiento en su propio continente y empieza a viajar al África, al Asia, y se descubre América y viaja a América. O sea, es muy difícil elucubrar sobre un no descubrimiento del continente americano. Es muy difícil porque el momento histórico lo produjo. Así, un 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón surcó el archipiélago de las Bahamas y llegó a la isla Guanahaní, a la que denominó San Salvador. Este hecho significativo daría inicio al descubrimiento y posterior conquista del actual continente americano. El descubrimiento del continente americano llevó no solamente una revolución geográfica, sino que cultural. Aparecen los europeos, en este caso nuestro los españoles, y se apoderan parte del gran continente americano, con lo cual se inicia la parte que llamamos ya colonial. Para El Salvador se tendrá un comienzo en 1522, cuando se descubren las costas salvadoreñas, y luego se sitúa el año 1524, con la primera llegada de Pedro Alvarado, como el año que ya comienza la presencia directa de los españoles. El territorio de El Salvador, a la llegada de los españoles, se encontraba poblado por diversos grupos étnicos: lencas, cacaoperas, ulúas, chortís, pocomames y una mayoría de nahuapipiles. El descubrimiento de las costas salvadoreñas ocurrió a mediados de 1522, cuando la expedición náutica de Andrés Niño, salida de Panamá, toca tierra de la isla Meanguera, en el actual Golfo de Fonseca. Luego de ese acontecimiento, en junio de 1524, irrumpió la primera incursión armada de conquista al mando de Pedro de Alvarado, enviado por Hernán Cortés desde México, Tenochtitlán, que llegó hasta Cuscatlán, cabecera náhuatl, procedente de Izimché, Guatemala. No todas las poblaciones indígenas se opusieron a la presencia española, que hubo parte de la población indígena que por diferencias entre ellos, por odios entre grupos diferentes, aceptaron la presencia española como una manera de supervivencia y de que no siguiera siendo explotado por otros grupos indígenas. Alvarado llegó a Acachual. Allí cientos de combatientes nahuapipiles se habían concentrado para enfrentarse al contingente de españoles y sus aliados. Allí mismo, Pedro de Alvarado fue alcanzado por una flecha que le fracturó el fémur y le dejó una herida que se mantuvo infectada durante 8 meses, sin duda, a causa de las pequeñas astillas de obsidiana de la punta de flecha cuando estalló contra el hueso. Eran grupos indígenas que tenían un grado de civilización muy considerable, o sea, que tenían ellos una técnica, tanto de vida como pudiera ser una técnica de combate. Alvarado menciona lanzas y habla de que estaban cubiertos de unas especies de armaduras de algodón para protegerse de las flechas, y dice al mismo Alvarado que verlos de lejos era para espantar. O sea, para que un ejército español del siglo XVI diga que un grupo indígena era para espantarlos, quiere decir que la impresión que tuvieron ante el grupo indígena organizado de esta región debe haber sido terrible. Y Alvarado, en el fragor de la batalla, dice el mismo que una flecha le atravesó el muslo y se le ensartó en la silla de montar y que lo dejó cojo para el resto de su vida. O sea, ese es el famoso flechazo de Acajutla. Una flecha de las miles de flechas que deben de haber volado por el cielo, le fue a caer a Alvarado en el muslo y estuvo muy enfermo, con fiebres, y se salvó, por supuesto, pero la pierna no le quedó igual. Luego de la ardua conquista de Cuscatlán, Alvarado ordenó fundar, a principios de 1525, la primera villa formal de San Salvador, en un campamento militar sin todavía afanes de poblamiento. El primer asentamiento español en el territorio fue el primer San Salvador, ¿verdad? De 1525, fue establecido en 1525. Hasta la fecha no se sabe dónde ocurrió, ¿verdad?
¿verdad? Sí estamos de acuerdo que fue un campamento, que fue un asentamiento efímero, porque apenas 1 año y medio después tiene que ser abandonado por un levantamiento indígena en 1526. ¿Verdad? Entonces el asentamiento de 1525, el San Salvador de 1525, no se sabe dónde está. Ahora, las investigaciones aquí en Ciudad Vieja están proporcionando información que sugieren la posibilidad que aquí fue también el primer asentamiento de 1525 y luego posteriormente 1528. Se llama el Valle de la Bermuda, es un lugar caliente, es un valle pedregoso, pero en esa época fue el lugar idóneo para establecer el primer San Salvador. Al inicio de la conquista, los primeros 10, 20 años de la conquista, había mucho conflicto entre los nativos y los invasores y los españoles. Entonces, el Valle de la Bermuda, el lugar escogido, era como una tierra de nadie, ¿verdad? Aquí los asentamientos indígenas estaban lejos y no había tanto conflicto en este lugar. Entonces los españoles escogieron este valle. Se escogió también por características naturales. Es relativamente plano. Hay un río, el río El Molino, está adyacente. Hay también un nacimiento de agua que está dentro del trazo de la ciudad, que hubiera sido muy conveniente en caso de un sitio indígena o de otros enemigos. Habrían tenido agua dentro de la ciudad. Está el Cerro Tecomatepe, ¿verdad? Que también sirve como característica defensiva. Y al lado sur y al lado este hay una topografía bastante borrascosa que hubiera proporcionado una característica defensiva. Se establecieron los edificios más importantes, que fueron el Cabildo, que tenemos aquí. Era el lugar donde se establecían las leyes de la ciudad. Era el punto principal de la conquista, donde se planificaba la conquista del territorio. El Cabildo tenía diferentes habitaciones y es curioso que los métodos constructivos de cada habitación eran diferentes, definitivamente dependiendo de la función de cada cuarto, ¿verdad? Entonces tenemos el Cabildo, tenemos la iglesia, tenemos también otras estructuras importantes como son una garita que controlaba el ingreso a la ciudad. Y algo también que vale la pena mencionar, en el sitio hay un punto de vigilancia y una muralla defensiva. Esto nos confirma las circunstancias de conflicto que existían en esta época. Esta esquina fue un área bastante importante dentro de Ciudad Vieja, ya que hacia su extremo oeste pasa una de las dos calles principales que tenía la ciudad en el momento que estuvo en auge. A la vez, en esta estructura, en su investigación, se identificó que hubo un taller de herrería, es decir, un espacio donde se trabajaba el hierro, se forjaba toda clase de materiales que eran utilizados para la construcción de la misma ciudad. San Salvador fue trasladado en 1545 desde Ciudad Vieja al sitio actual. Estas características geográficas no permitieron que la ciudad pudiera crecer. A medida que San Salvador se hacía más grande, llegó un momento en que no se podía expandir. Entonces fue necesario pedir permiso a la corona y trasladarla al lugar donde actualmente está San Salvador. San Miguel de la Frontera se fundó en 1530, cerca de Usulután, por Luis de Moscoso, y extinguido en 1534.
fue vuelto a establecer por Cristóbal de la Cueva en 1535, para ser después trasladado al presente lugar en 1586. La Trinidad de Sonsonate fue organizada en 1553 en Los Izalcos y San Vicente de Austria se erigió en 1635. Poco a poco el estilo de vida cambió. La propiedad privada de la tierra surgió mediante las mercedes de tierras baldías, pues se consideraba que el suelo pertenecía a la corona. Durante toda la época colonial, coexistió la propiedad privada con la colectiva, esta de las comunidades indígenas. Es un cambio total porque es traer las instituciones europeas, traer el cristianismo a través de la religión católica, traerlo a países, a lugares donde había preponderado totalmente las religiones precolombinas, prehispánicas, y ahora el cambio es total. Estas poblaciones tendrán que aprender a convivir con el nuevo sistema, a aceptar un vasallaje hacia reyes europeos, en fin, y cambiar toda su manera de vivir, todo su mundo cultural, todo su entorno. 4 órdenes religiosas se instalaron en el territorio salvadoreño con sus conventos: la de Santo Domingo, San Francisco, Nuestra Señora de la Merced y San Juan de Dios. Sin lugar a dudas, la religión estaba presente en los siglos de la monarquía. En la escultura religiosa llegó a predominar el estilo barroco. Esta iglesia es un ejemplo estupendo, por cierto, de la nueva religión impuesta, porque no solamente fue evangelización, sino que fue imposición de religión y el levantamiento de los templos para la nueva religión, el cristianismo, que se le imponía a los indígenas. En la época colonial toda la vida va a girar alrededor de la observancia de la liturgia. La vida colonial, la base es la iglesia. Y luego estos indígenas van a ser concentrados en pueblos trazados a la española, lo cual lleva el sistema urbanista español del momento, que es esta plaza con las calles que salen en ángulo recto. En fin, el sistema que se va a ver en toda la América española: plaza, iglesia, autoridades civiles y las plazas que se ocupan para mercado. En las provincias salvadoreñas surgió una sociedad híbrida y mestiza en lo cultural y en lo étnico. Hubo otro elemento racial, perteneciente al negro africano, que llegó como esclavo y dejó su huella en la sangre mulata. Las comunidades indígenas se organizaron en sus propios pueblos, sometidas a tributación con tierras comunales, y cuando hubo tierras ejidales o municipales, fueron trabajadas con cultivos de subsistencia tradicionales y nuevos productos traídos de Europa, como cítricos, arroz, caña de azúcar y otros. Además se criaba ganado vacuno, cerdos, cabras y aves de corral importados de España. El primer producto de exportación fue el cacao. La zona más importante de este cultivo fue Izalco, en Sonsonate. Esto era prácticamente la capital de la producción de cacao en esta parte de Centroamérica. Y la facilidad que tenían en la nación, no solamente la producción, sino que pronto comenzaron a usar una rada abierta para que llegaran los barcos, que es lo que se convirtió en el puerto de Acajutla. Como moneda, uno podía comprar cosas en el mercado con el cacao. También se usaba conjuntamente con el peso español, sobre todo para hacer cambio en el mercado. Entonces circulaban las dos formas de moneda, ¿no? El cacao era el producto de tributo más cotizado que había en zonas de agricultura de Mesoamérica. Como aquí no había oro, no había plata, no había ningún metal precioso, entonces el cacao y otros productos de la tierra llegaron a ser más importantes como tributos. Luego tomó importancia el jiquilite, que producía la tinta añil.
El espléndido color azul cautivó a los principales importadores, España, Francia e Inglaterra. Se exportaba en marquetas secadas al sol, almacenadas en sacos de cuero vacuno llamados zurrones. Los pipiles pagaban mucho tributo a los españoles en textiles, en lonas de algodón. De la zona de Sonsonate también se obtuvo la resina medicinal del bálsamo, el cual se exportaba principalmente a Perú. En el área que hoy comprende Metapán, se desarrolló la industria siderúrgica, con gran concentración de ingenios de hierro. La industria colonial del hierro tiene que ver con estas estructuras que vemos nosotros hoy en día. Bueno, son los restos de los ingenios de hierro que funcionaron durante la época colonial y un poco la parte de la época federal. ¿Qué es un ingenio de hierro? Bueno, un ingenio de hierro es una gran estructura hecha normalmente de ladrillo, calicanto y piedra, muchas veces, que funcionaba para la producción del hierro. También hay una ingeniería hidráulica dentro de esta arquitectura, que es la que a través del agua, ¿verdad?, que se recolectaba de los ríos de montaña que tiene acá Metapán, y movían estas norias que servían para toda la producción del hierro que se llevaba aquí en estos ingenios. Uno de los grandes apogeos de la economía del hierro del Reino de Guatemala y exclusivamente de Metapán es para la construcción de ciudades. Luego del terremoto de Santa Marta de 1773, en donde prácticamente se cae la ciudad que hoy conocemos como Antigua Guatemala, se construye la nueva Guatemala de la Asunción, y para esa construcción de esa ciudad se necesitaba productos de hierro. El principal puerto fue el de Acajutla, en la etapa monárquica colonial. Servía por el Océano Pacífico a Guatemala. El mayor intercambio marítimo por más de siglo y medio fue con Perú y México. Tal vez la Carta de Ciudadanía al puerto de Amapala, al Golfo de Fonseca, se la dio la expedición de Pedro Alvarado, que se reunió aquí en 1533. Alvarado dispuso hacer una expedición al Perú y reunió barcos aquí en el Golfo de Fonseca, y se reunieron exactamente aquí frente a Amapala. Frente a esta pequeña caleta se reunieron los barcos, eran alrededor de unos 14 barcos que se reunieron. De aquí salieron hacia Nicaragua, al Realejo, y como a los pocos días salieron hacia el sur, hacia el Perú. Así es que la expedición náutica de Alvarado de 1533-34 salió originalmente de este lugar. Y aún en las declaraciones de los testigos hablan de 2 o 3 barcos, porque hay diversidad de opiniones, que se le hundieron a Pedro Alvarado aquí en este lugar. A inicios del siglo XIX, en los albores de la época colonial, el actual territorio salvadoreño era una sociedad multiétnica, jerarquizada en castas, en la cual interactuaban diferentes grupos étnicos: indios, negros, mestizos y españoles.